Si su compañero se quiere dormir, dele un gancho al hígado santo, amén, para que termine dormido, amén. Voy a pedirle a Coco que me ayude. Ya sabes, mijo. Y cuando buscábamos y tratábamos de dar continuidad al lema de la convención, meditábamos en lo que implicaba esta frase ministrando con autoridad. Y creo que algo que mencionaba hace un momento nuestro hermano Mario es el hecho de que la iglesia nació en un momento de explosión espiritual, cuando se derrama el Espíritu Santo y reviste de autoridad a su pueblo. Y no podemos nosotros llamarnos iglesia olvidando el momento del Pentecostés. No podemos nosotros llamarnos la iglesia de Jesucristo en un momento dado olvidando lo que representa la autoridad espiritual, la autoridad de Dios sobre nosotros. Y es importante que entendamos que para poder servir, para poder ministrar, se requiere autoridad. Y meditaba en la definición de esta palabra autoridad, y el diccionario define autoridad como la facultad, derecho o poder de mandar o gobernar sobre algo que está subordinado. Autoridad también es una persona que tiene esa facultad o poder. Pero también se define autoridad como la capacidad de influir sobre los demás por ser importante o destacar en una actividad. Y existen dos tipos de autoridad: la autoridad por derecho y la autoridad por aceptación. La autoridad por derecho es aquella donde la autoridad es impuesta por obligación. Es un jefe, alguien que ha sido impuesto y que estás obligado a reconocer como autoridad. Estás obligado a aceptar como autoridad. Pero también existe la autoridad por aceptación, y esta es aquella que no se impone, sino que es por convencimiento. Es cuando tú reconoces a alguien como autoridad. Es cuando aceptas de manera voluntaria por las cualidades o por sus principios o por lo que rodea a esa persona, lo consideras una autoridad y estás dispuesto a ser guiado por esa persona. A lo largo de la historia han surgido muchos líderes que han ostentado gran autoridad. Y han ostentado autoridad ya sea porque se les confió o porque la tomaron por la fuerza. Grandes imperios fueron formados por el poder militar y cayeron por el mismo poder militar, o por la debilidad moral de esos imperios y por su decadencia moral. Hombres como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, un joven que inició a sus 20 años una carrera de conquista y conquistó casi todo el mundo conocido en su tiempo. Muere a los 33 años de edad sin concluir y sin alcanzar el sueño, y murió en una terrible condición de enfermedad. Hombres como Adolfo Hitler, que convulsionaron al mundo convenciéndolo de formar una raza única y una raza superior, una raza sin defectos, una raza que fuera capaz de dominar y conquistar también el mundo. Este hombre convulsionó al mundo y generó un conflicto tal que naciones se levantaron unas contra otras, desatándose la Segunda Guerra Mundial. En esta gran convulsión mundial, este hombre fue capaz de tal vez llevar a muchas personas a un convencimiento de que lo que estaba haciendo era correcto, y mató más de 6 millones de judíos. Otras cifras dicen que Hitler mató más de 17 millones de judíos. Pero la cifra que se conoce comúnmente son 6 millones de judíos. Y en este conflicto mundial murieron 27. Pero la cifra que se conoce comúnmente son 6 millones de judíos. Y en este conflicto mundial murieron 27 millones de soldados y 23 millones de civiles. Casi la mitad de la población de México murió en ese conflicto. Somos 110 millones de mexicanos, más de 50 millones murieron en la Segunda Guerra Mundial. Solamente porque un hombre que tenía cierto poder fue capaz de
mover ciertas condiciones. Otro hombre, Harry Truman, el presidente número 33 de los Estados Unidos, un hombre con un gran poder, que el 6 de agosto de 1945 tiene que tomar una decisión clave, y ese día decide lanzar 2 bombas sobre 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. La decisión de un hombre, un simple sí, un simple adelante, un simple hagámoslo, cambió la historia de 200,000 personas que murieron ese día, solamente por la explosión de esas bombas y otras que murieron después. Tal vez se le preguntó al presidente Truman si volviera a tener la misma oportunidad, lo volvería a hacer, y dijo: si con esa decisión hubiera vuelto a terminar la guerra, lo hubiera vuelto a hacer. No fue una decisión sencilla de tomar, pero tuve que tomar esa decisión. Y si vuelvo a estar en la misma posición que la historia me dé, lo vuelvo a hacer. Ese es el tipo de autoridad conocido por el mundo. Es el tipo de autoridad que el mundo practica, una autoridad basada en el poder militar, una autoridad basada en la fuerza, una autoridad basada en el poder económico, una autoridad ejercida que desprovee en muchos casos al hombre de su humanidad, una autoridad que convierte al hombre en algo totalmente diferente a lo que Dios diseñó. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos diseñados, somos creación de Dios, creados para buenas obras en Cristo Jesús. Y llega un momento en que esa autoridad humana hace que el hombre se olvide de lo que es y piensa en todo menos en lo que debe de pensar, y se acuerda de todo menos en lo más importante. En los tiempos de Jesús se vivía de la misma forma. Jesús también estaba viviendo en un mundo oprimido. Y en el tiempo que Jesús estaba en la tierra, cuando dio esta palabra y cuando hizo esto que acabamos de leer, se vivía la opresión del imperio romano, el imperio más grande y más poderoso en ese tiempo. Contaba con el ejército más poderoso del mundo. La ostentosa Roma era una ciudad llena de palacios y era una ciudad llena de hermosura que era la envidia de cualquier otra nación y cualquier otra ciudad. Sin embargo, la opresión que vivían los pueblos por el imperio romano era terrible. Pero no solamente existía esa opresión, sino que había una opresión porque en la región donde Jesús estaba, en la zona de Judea y en la región de Galilea, los hombres que habían sido llamados por Dios, el Sanedrín, también estaban en un conflicto y habían olvidado su principal razón de ser y su principal razón de existir. Se habían convertido en meros líderes políticos religiosos y daban más reconocimiento a la ley y daban más autoridad a la ley que aquel que había inspirado la ley misma, y le daban más valor a la letra que aquel que había inspirado la letra. A los fariseos, a los saduceos, a los escribas les incomodaban las señales hechas por un carpintero de 30 años. Les incomodaban los milagros que este hombre hacía cuando iba caminando. Les incomodaba que pusiera la mano sobre un leproso y fuera limpiado. Les incomodaba que fuera capaz de dar vista a los ciegos. Les incomodaba que fuera capaz de multiplicar el pan. Les incomodaba que fuera capaz de abrazar al desvalido. Les incomodaba que le diera a una mujer que tenía años encorvada, que le diera la oportunidad de levantar su vista. Y estas personas no entendían y no sabían que aquel a quien estaban juzgando era el mismo Dios en un velo de carne que había venido a este mundo a cumplir con el propósito divino. La autoridad del Sanedrín estaba en esa condición. En medio de esa realidad, Jesús decide delegar responsabilidad a un grupo. En medio de esa condición, entre reyes y gobernadores romanos, entre un Sanedrín que se había olvidado de Dios, Jesús sube a una montaña y en esa montaña decide llamar a sus discípulos.
Realmente el perfil de los que llamó no tiene nada que ver con el perfil de la autoridad que el mundo considera idóneo o habitual. Las cualidades que miró en ellos contrastaban con todo lo establecido en ese tiempo. No estaba seleccionando reyes, no estaba seleccionando políticos, ni grandes pensadores, ni grandes filósofos. Estaba llamando pescadores, publicanos, pecadores, obreros, personas sin letras, ignorantes para algunos, insignificantes para otros, pero ante los ojos de Dios eran los únicos dignos de llevar la responsabilidad que Él estaba depositando en sus manos. No era la selección para ocupar un puesto o una posición. Era la selección, y quiero que me escuches, era la selección para ejercer un ministerio. Era la selección para ocupar un lugar que Dios estaba designando, un servicio que Dios estaba depositando en las manos de cada uno de ellos. Un servicio en favor a la obra de Dios y su reino. Y no solamente a la obra de Dios y al reino, sino un servicio para la humanidad. Un servicio para todos aquellos hombres que necesitaban reconciliarse con Dios. Mientras la autoridad del mundo, entre más solitaria y entre más dependa de una sola persona, para muchos es mejor. En el reino de Dios no es así. Dios no da su autoridad a una sola persona. Dios no buscaba un sucesor. Dios no estaba buscando un hombre en el cual depositara toda su autoridad. Él llamó a un grupo, Él llamó a 12, Él llamó a sus discípulos. Él estaba pensando en un cuerpo, Él estaba pensando en su iglesia. No estaba pensando en uno solo, estaba pensando en ti, en ti, en ti, en mí, en cada uno de los que estamos en este lugar. Si tú estás aquí, yo estoy aquí, es porque el Señor nos eligió para esto. ¿Cuántos dicen amén? Él formó un cuerpo unido para depositar su autoridad. Una iglesia, una iglesia, una iglesia, una dirección, una visión y una misión. La misión que tienes tú es la misión que tengo yo. La misión que posee la iglesia del Valle es la misión que posee la iglesia de la ciudad. La misión que posee el presbítero es la misión que posee el pastor, es la misión que posee el líder. Tenemos una sola misión, que es engrandecer el reino de nuestro Dios. A Él la gloria, la honra y la alabanza. Bendito el nombre de Jesús. El proceso que Jesús utilizó para delegar su autoridad fue muy distinto al que el mundo utiliza para escoger a sus líderes. Lo primero que Jesús hace es subir al monte y pasa una noche completa de oración. Pasó una noche completa para llamar a quienes ministrarían y a quienes llevarían su autoridad. Jesús no tomó las cosas a la ligera, no dijo, juguemos un chinchampú para ver quién es el líder que va a quedar. Un chinchampú entre ustedes dos, muchachos. Un volado a ver quién queda de ustedes. Él pasó una noche completa en oración. Dios mismo encarnado estaba pidiendo dirección para poder tomar la decisión correcta. ¿Cuánto más nosotros cada vez que tenemos que tomar una decisión no tenemos que doblar rodillas y decirle al Señor, dirige mi mente, Señor, y dirige mi corazón? Creo que es el tiempo que la iglesia en este instante pueda entender la gran necesidad que tenemos de doblar rodilla cada vez que tenemos que tomar decisiones. Y si lo crees, dale la honra y la gloria al Señor. Pasa esa noche completa de oración para llamar a quienes van a ministrar con esa autoridad. Pero ¿cómo son esos hombres que Dios eligió para ministrar con autoridad? Hay muchos detalles en estos versículos que parecen insignificantes, pero que tienen grandes principios. Lo primero que podemos resaltar en este momento es que los que ministran con autoridad han sido llamados. No son acomedidos que dicen yo. Es alguien a quien Jesús conoció de manera personal.
Es alguien a quien Jesús tocó de manera personal. Es alguien con quien Jesús pasó un tiempo y un momento y le dijo: tú y tú son los que yo elegí para poder cumplir este trabajo. Me llama la atención lo que dice la palabra del Señor. Y llamó así, lo llamó hacia Él, lo llamó junto a sí, dice otra versión. ¿Qué significa esto? Cuando Dios te llama junto a Él, te está pidiendo que te acerques a Él. Pero para poder acercarte a Él, tienes que alejarte de otro lugar. Para poder acercarte al Señor, tienes que alejarte del lugar que ocupas originalmente. Tienes que alejarte de la posición que estás ocupando originalmente. Hay que dejar, cuando Dios nos llama, hay que dejar una zona de comodidad. Hay que dejar ciertas posiciones. Hay que dejar ciertas posturas. Hay que dejar ese sitio para poder ocupar el otro. Hay que dejar ciertas compañías para estar con Él. Dios llamó a una iglesia y la llamó junto a sí. Te pidió hacer un cambio radical y ninguno de los que estamos en este lugar no tuvimos que pagar un precio para servir al Señor. Hay mujeres en este lugar que tuvieron que terminar con una relación para poder decirle al Señor: te voy a seguir todos los días de mi vida. Hay hombres en este lugar que tuvieron que dejar un pasado total y completo para poder dar la cara hacia el futuro y decirle al Señor: te voy a servir todos los días de mi vida. Hay hombres en esta plataforma que dejaron un trabajo estable, que dejaron una empresa para poder decirle al Señor: yo te voy a servir en lo que tú me estás llamando, aunque me juzguen loco, aunque me digan que estoy mal, aunque me digan que no tengo visión. Yo sé quién me está llamando. Dios te llama junto a Él. Y entendemos el privilegio de estar junto a Él. El Señor llamó a los que iba a tener junto a Él. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos cercanos a Él, es la única forma de sentir lo que Él siente. Cuando estamos cercanos a Él, es la única forma de mirar lo que Él mira. Es la única forma de escuchar lo que Él escucha y de tener la perspectiva que Él tiene. Los problemas que tenemos cuando miramos todo desde nuestra perspectiva es que estamos todos mirando desde nuestra propia perspectiva, pero en ningún momento nos hemos preguntado en qué punto está Dios para acercarme a Él y que podamos ver las cosas como Él las está mirando. No se trata de lo que yo vea, de lo que yo quiera o de lo que yo sienta. Se trata de lo que Dios te manda que veamos, lo que Dios te manda que sintamos, lo que Dios te manda que creamos, lo que Dios te manda que vivamos. Si es para Jesús, dáselo como Él se lo merece. Porque ese aplauso no es para ninguno de los que estamos en este lugar, es para Él. Cuando estamos junto a Él, percibimos las cosas como Él. Por lo tanto, hablamos como Él. Nuestro lenguaje se transforma en un lenguaje diferente. Nuestras relaciones son distintas. Cuando Jesús te llama junto a Él, es un llamado a la santidad. Es un llamado a la santidad. Una palabra no muy de moda en este tiempo, pero santidad tiene dos sentidos: apartarte del pecado para servir a Dios. No basta solamente servir a Dios, tienes que estar apartado del pecado. Y no basta solamente apartarte del pecado, sino le entregas tu vida al servicio al Señor. Él está llamando a una iglesia que esté consciente que tiene que estar junto a Él y despojarse de todo aquello que le puede estorbar para estar cercano al Señor y sentir como Él. No hablo solamente de lo externo, hablo de todo. Hablo del interno, hablo de los hábitos, hablo de las costumbres, de las actitudes, hablo de las prácticas. Es tiempo de observar a qué estamos cercanos. Es tiempo de observar a quiénes estamos cercanos y que esa cercanía puede estar obstruyendo nuestra cercanía con el Señor. No podemos ostentar la autoridad de Dios si no vamos en pos de Él. No podemos ostentar o querer ministrar con autoridad si no vamos en pos de Él. Él es la razón de nuestro llamado. Jesús es la razón de nuestro llamado, porque si Él no nos hubiera llamado, ni tú ni yo estaríamos en este lugar. Si Él no me hubiera llamado, yo no sé en qué parte estaría. Si Él no te hubiera llamado, quién sabe en qué lugar estarías.
Pero hubo un momento clave donde Él habló a tu corazón y habló a tu oído y te dijo: te he llamado porque tengo un plan para ti, porque hoy quiero cambiar tu vida, porque quiero restituir todo lo que en un momento dado pudiste perder. ¿Por qué? Por mi muerte en la cruz. Hoy te devuelvo todo lo que el enemigo te robó alguna vez, solamente por tu fe en mí, solamente por creer en mí, solamente porque decidiste caminar a mi lado. Dios nos llama junto a sí. Esa es una de las cualidades del llamado. Él te llama, pero te llama junto a Él. No llama a una iglesia para que camine de manera paralela a Él, con solamente ciertos principios. Una iglesia que camina junto a Él es una iglesia que está cercana y ceñida a Él, a su propósito, a su voluntad, a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Otra condición y otra característica de ese llamado es que Él llama a lo que Él quiere. Di conmigo: Él llama a lo que Él quiere. Mira a tu compañero que está contigo: Él me llamó porque le dio la gana. No porque sea el más guapo, no porque sea el más capaz. Él me llamó porque Él quiso. Jesús llamó a los que Él quiso. Él llamó a los que Él quiso. Tal vez ante los ojos de muchos allá afuera, incluso aquí adentro, ni tú ni yo deberíamos de haber sido llamados por Dios. Tal vez ante los ojos de muchas personas, ni tú ni yo deberíamos haber sido llamados por Dios. No reunimos cierto perfil para haber sido llamados por Dios. Tal vez no reunimos las expectativas humanas. Tal vez cuando alguien te llamó a liderazgo y le comentaste a tu familia que estaba siendo llamado a liderazgo, tu propia esposa te dijo: tú vas a ser líder de célula. O tu esposa te dijo: por favor, tú vas a ser líder. O alguien cercano a ti te dijo una palabra que en lugar de levantarte, tal vez te lastimó y atravesó tu corazón, y en ese momento pensaste: tal vez se están equivocando al llamarme porque no reúno las expectativas. Pero gracias a Dios, Dios no observa como observa el hombre. Él no observa como observa el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Llamó a los que quiso porque en su corazón reunían las cualidades para delegarle su autoridad. No las capacidades, las cualidades. Porque las capacidades las vamos desarrollando conforme vamos sirviendo. Nadie nace siendo pastor. En el camino nos vamos haciendo pastores. Nadie nace siendo líder. En el camino se va siendo líder. Y cada una de las situaciones que vamos viviendo nos van llevando a un cúmulo de experiencias que nos permiten ahora poder decir: estamos sirviendo al Señor con las cualidades que Él nos dio y con las capacidades que hemos ido adquiriendo en este camino. ¿Cuántos dicen amén? Él puede ver lo que nosotros no vemos. Él ve la película y la historia completa. Él conoce el principio y conoce el final de la historia. Él puede ver a un padre de muchedumbre en el cuerpo de un anciano y en el vientre de una mujer estéril. Él puede ver a un libertador en un pastor de ovejas de 80 años que considera que su vida se acabó y que no tiene nada más que hacer. Él puede ver a un rey cuidando un pequeño rebaño olvidado por su familia y cantando con un arpa debajo de un árbol. Él puede ver a un guerrero que derrota a un gigante en el cuerpo de un niño. Él ve lo que otros no ven y llama a los que quiere y elige a los que quiere. Y si estás en este lugar es porque Él te llamó y es porque Él te eligió. Y si Él escogió esta iglesia para derramar su poder, es porque Él así lo quiso. Bendito el nombre de Jesús. Los que ministran con autoridad responden positivamente a su llamado. La autoridad viene de la selección que Dios hace, pero también viene de nuestra respuesta. Dios puede llamar a muchas personas, pero si tú le dices que no, esa autoridad no se va a delegar en tu vida.
El Señor llamó, y los llamó así. Y cuando Él los llamó, dice la palabra del Señor, que ellos fueron a donde Él estaba. Ellos tuvieron que dejar esa condición e ir hacia donde Él estaba. Dios nunca va a dar autoridad a su iglesia si ésta se niega a responder su llamado. Tú puedes decir que le has dicho que sí al Señor. Tú puedes decir que le has dicho, yo le he dicho al Señor, oh Señor, sí, úsame. Oh Padre, mi vida está en tus manos. Oh Señor, tú sabes que no hay nadie más a quien yo quiera servir, pero a algo específico tal vez te has negado en este tiempo. Existen varias formas de negarse al llamado de Dios. Y la primera forma se llama indiferencia. Di conmigo, indiferencia. Indiferencia es cuando somos indolentes, cuando no nos mueve ni nos duele lo que le duele a Dios. Cuando no nos preocupa lo que le preocupa a Dios, cuando no amamos lo que Dios ama. No podemos decir que estamos siguiendo el llamado del Señor si no amamos lo que Él está amando. ¿Y sabes qué es lo primero que Él ama? A tu prójimo. Y en el momento que tú y yo somos indolentes y no amamos a nuestro prójimo, no podemos decir que estamos diciéndole sí al llamado de Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Esa es la condición que les pido. Eso es lo que yo estoy exigiendo de mi pueblo. Indiferencia, falta de sensibilidad ante lo que Dios nos manifiesta. Cuando Dios te impulsa y te dice, ve a tal lugar, háblale a esa persona, y tú dices, no me va a hacer caso, no, tal vez me lo estoy imaginando, son afiguraciones mías, tal vez tiene mucho, no sé, tal vez la hamburguesa que me comí me está haciendo ver visiones. No creo que sea el Señor el que me está hablando. No debe haberme comido esas costillas. Algo me está afectando. La indiferencia. Pero otro factor que nos afecta es el miedo. Di conmigo, el miedo. Pero esos miedos los disfrazamos de tantos pretextos. Cada vez que alguien usa un pretexto, lo único que está haciendo es manifestar su miedo. No puedo, no tengo la capacidad, soy tartamudo, no creo que yo sea la persona capacitada para esto. Tal vez alguien se está equivocando, y comenzamos a poner infinidad de pretextos. No me nace, no quisiera hacerlo, y comenzamos a manifestar de diferentes maneras nuestros temores. ¿Cuántos hombres en la vida le pusieron pretextos a Dios? Pero ¿sabes qué es lo que hace Dios con nuestros pretextos? Se ríe. Soy tartamudo, Señor. Ay, Moisés, ¿a quién crees que le estás diciendo que eres tartamudo? Al que te creó y que te hizo así como eres. Si quisiera un orador, hubiera llamado a un orador, pero te estoy llamando a ti porque ocupo un libertador que me crea y que me sirva y que me siga. No quiero un abogado, quiero un ministro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, no puedo? ¿Cuántas veces has disfrazado tus miedos con pretextos? Estoy joven, estoy viejo, no tengo dinero, no estoy preparado. Son los mismos temores a lo largo de la historia. Hace un momento que estaba aquí, no lloré porque soy bien macho. Miraba a la hermana, a mi hermana que está aquí en la segunda fila. ¿Cómo se llama, hermano? Hermana Josefita. Póngase de pie, hermana Josefita. No le voy a preguntar la edad porque soy un caballero, pero cuando la miré caminando a este lugar por su medalla, por ser una líder de excelencia, todos los que estamos aquí enfrente casi hacemos esto. Dios le pague, hermana Josefita. Porque cuántas veces hemos dicho, no se puede, estoy muy viejo, ya no puedo yo. ¿Y quién te dice que en el servicio a Dios hay jubilación? Dios nos llamó a servirle hasta el último día de nuestra vida. Tal vez no es la misma trinchera, tal vez no es el mismo terreno, pero estamos aquí para servir al Señor con todas nuestras fuerzas, con el último aliento. Y me da gusto ver a mi hermano Pancho y a mi hermano Juanito, que están aquí porque tienen el deseo de alabar y bendecir el nombre del Señor y estar congregados y reunidos con la iglesia de Jesucristo.
Y tal vez otros tuvieran la misma oportunidad de hacerlo, pero no están aquí. Pero ellos saben que esto es importante y están aquí para darle honra y gloria al que la merece. No estamos aquí por nosotros, estamos aquí por Él. Otro factor que nos puede llevar al negarnos al llamado de Dios es la rebelión. Cuando hacemos nuestra propia voluntad por encima de la voluntad del Señor, la podemos disfrazar de muchas formas. Cuando nosotros ponemos por encima nuestros principios, nuestros preceptos, antes que lo que el Señor nos está pidiendo. Cuando nosotros caemos en esa condición, dice la palabra del Señor que estamos equiparándolo a una condición de ocultismo. Muchas veces Dios nos está llamando a un servicio y nosotros decimos no. Otra condición es la condescendencia. Digo conmigo, condescendencia. Condescendencia. Más fuerte, condescendencia. Condescendencia es hacer la voluntad de otros o darle a todos por el lado. Desear darle gusto a todo mundo. La condescendencia nos lleva a eso. El rey Saúl llegó un momento en que Dios le había dado una instrucción, pero él decidió hacer lo que el pueblo le estaba diciendo y tomar parte del botín, o tomar el botín que Dios le había dicho que no tomara nada, que destruyera todo. Sin embargo, él lo dijo: es que el pueblo me estaba pidiendo y trajimos estas cosas para adorar a Jehová tu Dios. Dios no te pidió eso, nunca le des al Señor cosas que no te... Decidió hacer lo que el pueblo le estaba diciendo y tomar parte del botín, o tomar el botín que Dios le había dicho que no tomara nada, que destruyera todo. Sin embargo, él lo dijo: es que el pueblo me estaba pidiendo y trajimos estas cosas para adorar a Jehová tu Dios. Dios no te pidió eso, nunca le des al Señor cosas que no te está pidiendo. Con que le des lo que Él te está pidiendo es suficiente para que Él sea honrado y para que Él sea glorificado. Dios no te va a pedir cosas que tú no, que no te está pidiendo, no ocupas por qué dárselas. La condescendencia nos lleva a no tener convicciones. La condescendencia nos lleva a no estar firmes en una posición. De repente escucha que alguien dice, incluso, es que yo creo que es igual, todas las religiones nos llevan al Señor. Y hay unos que dicen, sí, es igual. Cuando yo escucho eso digo, Dios mío, ¿qué nivel de convicción tenemos? Y no te voy a pasar como le pasó a ese líder de célula. ¿Cuántos son líderes de célula? Levanten su mano. Ahora nadie es líder de célula. Okay. Levanten su mano fuerte, en alto, los líderes de célula. Estaba un líder celular en su reunión hablando con mucho denuedo y con mucha libertad de la grandeza de Dios y del poder del Señor. Y en eso entra a la célula un hombre desesperado y le dice: ¿usted es el líder? Sí. Necesito ayuda. ¿Qué pasa? Ayer asesiné a mi primo. Le di 35 puñaladas. Y todos los de la célula hacen un silencio y el líder se queda así, traga saliva. ¿Y por qué le dio 35? Le di 35 nada más porque lo quería mucho. Si no le hubiera dado más. Y empieza a pasar saliva el líder y ¿qué más? ¿Qué desea que hagamos por usted? Lo que pasa es que acabo de llegar y hoy asesiné a mi compadre. ¿Y qué hizo? Le di 40 machetazos. ¿Pero por qué lo hizo? Porque, mire, tengo muchos problemas y a mí no me gusta que me lleven la contra. Y nada más me empiezan a llevar la contra y empiezo a sentir un hormigueo así en las manos y empiezo a sentir un impulso por quitarle la vida a esa persona. Y con todos los problemas que yo tengo, hermano, yo estoy dudando, yo estoy pensando que Dios no existe. ¿Usted qué cree? Lo mismo que tú. Lo mismo que tú. Lo mismo estaba pensando. ¿Cuántas veces en un momento dado somos condescendientes con alguien que necesita una palabra firme y somos condescendientes con alguien que necesita una palabra de convicción? Dios está esperando hombres y mujeres que ministren con autoridad, pero que vivan con convicción, que vivan y que crean lo que están viviendo y que vivan lo que están creyendo.
se trata de quedar bien con los demás. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Los que ministran con autoridad entienden cuál es su prioridad. Cuando Jesús los llamó para dos cosas básicamente. Para que estuvieran junto a Él. Y estableció 12 para que estuviesen con Él. Digo conmigo que estuviesen con Él. Y para enviarlos a predicar. Lo primero que les pidió el Señor es: estén conmigo. Los llamó para permanecer con Él, independientemente del tiempo que haya pasado desde que el Señor te llamó. La prioridad no ha cambiado, la prioridad es estar con Él. Independientemente del tiempo que tengamos sirviendo en la obra del Señor, la prioridad no ha cambiado. Si el Señor te llamó cuando tenías 13 o 14 años y hoy tienes 50, la prioridad no ha cambiado. El Señor te llamó para estar con Él. Pero ¿sabes qué pasa? Hay ocasiones que vamos confundiendo nuestras prioridades y cambia nuestro propósito un poco. A veces ya las ocupaciones que tenemos van sustituyendo nuestra relación con Dios. Y comenzamos a caer en tal activismo y comenzamos a caer en tal condición de ocupación que empezamos a descuidar estar con Él. Y te lo digo porque a todos los que estamos en este lugar, los que predicamos de un púlpito, nos ha pasado. Ha habido momentos en que estamos tan ocupados y sabemos que el Señor nos respalda y está con nosotros, pero hay un instante en el día o en la noche, hay un momento después de veces que dice el Señor: no has pasado tiempo conmigo, te estoy bendiciendo porque estás ocupado en mi obra, pero quiero pasar un tiempo conmigo. Yo te llamé y te toqué para poder pasar tiempo contigo. El Señor está llamando a su iglesia para que su iglesia vuelva a estar junto a Él, que no solamente estemos ocupados en Él, sino que estemos cercanos a Él, que toquemos su trono. El crecimiento ha traído desafíos, ha traído múltiples actividades, pero eso nunca va a sustituir nuestro tiempo con Él. Podrás trabajar mucho por tus hijos y por tu esposa, podrás trabajar 24 horas al día y que no les falte nada económicamente, pero eso nunca va a sustituir el tiempo y las palabras que tú le des a tu esposa, el que tú le des a tus hijos. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Podemos desgastarnos y trabajar todo el tiempo y trabajar 24 horas al día en la obra del Señor, pero si no tomamos un instante para decirle al Señor: ¿te agrada lo que estoy haciendo, Señor? ¿Estás de acuerdo con lo que estoy haciendo? Ten por seguro que nuestra vida se va a ir vaciando y va a caer en cierto activismo que nos va a agobiar. Dios está pidiéndonos que hagamos lo uno sin dejar de hacer lo otro. Porque es en estar cerca de Él donde Él nos da el sentido de lo que estamos haciendo. Podrás ocuparte en la obra, pero nunca va a sustituir el tiempo que tú pases con Él. La Biblia me dice que en el libro de los Hechos, los apóstoles, con el crecimiento que se estaba dando, estaban tan ocupados que estaban sirviendo las mesas y empezó a haber dificultades por el crecimiento. Y estaban ocupados sirviendo las mesas y dijeron: no está bien lo que estamos haciendo. No es justo que descuidemos la oración y la predicación de la palabra por estar sirviendo las mesas. Busquen 7 varones llenos del Espíritu Santo, que el Señor esté con ellos, elíjanos para que sirvan las mesas y que nosotros nos ocupemos, que nosotros estemos dedicados a la oración y a la predicación de la palabra del Señor. Dios nunca va a dejar que su propósito principal se pierda. Fuimos llamados para eso, fuimos llamados para predicar su palabra. Los que son llamados a ministrar con autoridad no descuidan su misión. La efectividad del mensaje está en conocer a aquel a quien se predica. Después de estar con Él es fácil hablar de Él. Después de haber pasado tiempo con Él es fácil hablar de Él. Alguien puede argumentar y cuestionar tu conocimiento o tu falta de conocimiento. Podrán cuestionar tus capacidades, pero nunca van a poder cuestionar tu vivencia espiritual. Nunca van a poder cuestionar tu vivencia con Dios. ¿Por qué? Porque eso se nota. Cuando alguien ha pasado tiempo con el Señor y habla, se nota. Cuando alguien ora por un enfermo y ha pasado tiempo con el Señor, se nota. Porque el Señor respalda a aquellos que han pasado tiempo con Él. La autoridad no viene de las simples promesas.
Llega un momento en que nosotros vamos y buscamos palabra, y a todos nos han dado palabra, nos han dicho que el Señor va a hacer esto y lo otro con nosotros, y nos quedamos con esa promesa y vivimos y decimos, Dios va a hacer esto conmigo. El Señor nos dijo que íbamos a hacer una iglesia grande de multitudes, pero no empezamos a accionar y a trabajar en eso. Difícilmente esa promesa se va a cumplir. Te repito, la autoridad no viene de las promesas, la autoridad viene de la vivencia de la misión. Para que la primera iglesia llegara a este punto, tuvo que accionar en la visión y en la misión. No solamente fue capaz de soñar, sino que tuvieron que trabajar. No iniciaron con esta cantidad de líderes y con esta cantidad de células. Ninguna de las iglesias que estaban en este sitio, hubo iglesias que empezaron aquí con 1 o 2 células y ya se han multiplicado. ¿Por qué? Porque le creyeron al Señor. El Señor respalda su autoridad cuando te atreves a vivir en su autoridad. José no experimentó la realidad de las palabras hasta que se puso en acción. El Señor le da una palabra y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero esto no fue suficiente para él. Esas palabras le dieron fortaleza y le dieron ánimo para seguir con su misión. Pero lo que él le permitió darse cuenta fue cuando le dijo a los sacerdotes, pongan sus pies en el Jordán, porque Dios dijo que estaría con nosotros. Y cuando el primer sacerdote pone el primer pie con el arca en sus hombros y que el Jordán se detiene y se amontonan las aguas, en ese momento esa promesa cobra vida en el corazón y en los ojos de Josué. Cuando tú te atreves a dar el primer paso creyéndole a Dios, en ese momento la autoridad empieza a cobrar vida. No fue suficiente solamente escuchar al Señor. Hubo que caminar en Jericó 7 días y dar 7 vueltas, y el último día otras 7 vueltas, hasta que los muros se cayeron. La autoridad de la iglesia se ve manifestada cuando ésta avanza a sus propósitos. La autoridad de la iglesia se ve manifestada cuando nosotros somos capaces de avanzar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es la promesa del Señor. No prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán contra tu casa, no prevalecerán contra tu célula, no prevalecerán contra tu congregación, no prevalecerán contra tu presbiterio, no prevalecerán contra tu distrito, no prevalecerán. Pero la iglesia tiene que tomar autoridad y tiene que dar pasos hacia adelante creyéndole al Señor, siguiendo, cumpliendo con esta misión. Atrévete a cumplir la misión sin temor. Es ahí donde veremos la autoridad de Dios. Por último, quiero decir esto: los que ministran con autoridad usan esa autoridad para derribar límites. Dice la palabra de Dios que Él los llamó para predicar, pero que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dios le da autoridad a su iglesia en 2 esferas para vencer límites: límites visibles y límites invisibles. Límites en la esfera física y en el mundo terreno, y límites en el mundo espiritual. Jesús dio autoridad a la iglesia para vencer y derribar límites en el ámbito físico, lo que está aquí en la tierra, lo que puedes ver, lo que puedes tocar con tu cuerpo físico. Esos límites físicos aquejan al hombre. Esos límites físicos amenazan la vida. Son enfermedades que le degradan, que frustran su futuro, la calidad de vida del ser humano. Cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, y muchas de ellas son consecuencias de nuestros estilos de vida. La depresión se le conoce como la epidemia del siglo XXI. Afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. 350 millones de personas en el mundo viven en depresión. No están tristes, están deprimidos.
Muchas de esas enfermedades tienen como propósito que el nombre de Dios sea glorificado. Muchas de esas enfermedades tienen como propósito que el nombre del Señor sea glorificado. Cuando le preguntaban al Señor, Señor, ¿quién pecó este o sus padres? Ni este ni sus padres. Él está así para que mi nombre sea glorificado, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y llegó el momento de que la iglesia tiene que retomar esa autoridad. Hay dones de sanidad en este lugar, hay dones de fe, hay dones de milagros. El Señor tiene hombres ungidos para reprender enfermedades, para levantar muertos, para levantar paralíticos, para dar vista a los ciegos. Y si lo crees, dale la honra y la gloria al Señor con todas tus fuerzas. Pero eso se da en la misión, porque el orden de acción y de actividad es primero predicar y luego vendrán los demás. Fueron llamados para predicar y luego sanar enfermedades, porque es en ese punto, es en el orden de predicar donde vendrán esas necesidades y la autoridad va a ser respaldada. Es en tu célula, es en ese sitio donde vienen personas aquejadas por enfermedades, donde el Señor va a empezar a usar la vida de cada uno de ustedes para poder restaurar y para poder restituir físicamente aquello que el enemigo ha estado dañando durante años y años. Créele al Señor que Dios te va a usar ahí donde estás. Créele al Señor que tu vida, que tus manos van a ser usadas. Yo sí estoy sudando bastante, ¿verdad? Porque ya van 3 dotaciones de pañuelos que me mandan. Dios les pague. Y si no creen, párese aquí. Yo veo que aquí se suda mucho. Límites invisibles. Jesús le dio autoridad para derribar límites en el ámbito espiritual. Lo que no puede verse, lo que ejerce dominio en el hombre sin percibirlo. Las fuerzas que ejercen dominio sobre ciudades y controlan actitudes de los habitantes de esos sitios. Mexicali, una ciudad que durante años y años ha ocupado los primeros lugares en consumo de heroína y de drogas. Ha ocupado uno de los principales lugares, siempre ha estado en los primeros o terceros lugares de contagio de SIDA. Baja California es el estado con mayor índice de divorcios, 30 divorcios por cada 100 matrimonios. Esa es la realidad de nuestro estado y de nuestra ciudad. Mexicali es una ciudad que está caracterizado siempre por su alto consumo de bebidas alcohólicas. ¿Sabías tú que la cantidad de cerveza que se produce aquí no es suficiente para la cantidad de personas que viven aquí, que tienen que traer cerveza de otras partes para poder suplir el mercado? Y que ya los hombres no son los principales consumidores, sino que las mujeres cada día aumentan más el número de mujeres alcohólicas, que los niños a los 10 años ya están totalmente enganchados del alcoholismo y de la drogadicción. Siempre cuando pensamos y miramos estas realidades, decimos, Señor, ¿por qué en nuestra tierra? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia del Señor ha sido puesta sobre esta ciudad. Dios nos ha entregado esta ciudad. Dios nos ha dado autoridad sobre ella. Ha elegido a un pueblo, no a hombres y mujeres aislados. Una iglesia. La autoridad se hace manifiesta cuando nos unimos para cumplir nuestro propósito. Lo primero es estar unidos a Él, y luego estar unidos los unos con los otros. Satanás no le tiene miedo a nuestros dones. Le dan risa. Él no le tiene miedo al don de discernimiento, ni al don de milagros, al don por sí mismo. Y si tú lo tienes, no le tiene miedo. ¿Sabes cuándo empieza a temblar? Él empieza a temblar cuando ese don está bajo sujeción pastoral.
Cuando ese don está bajo supervisión pastoral, cuando tú dices, yo lo reconozco a usted como mi pastor y me sujeto a usted porque usted es mi autoridad. En ese momento es cuando los dones comienzan a cobrar autoridad. En ese momento es cuando Satanás comienza a pensar, este hombre, esta mujer que está bajo autoridad y que está bajo sujeción es peligroso. Y cuando ese uno se une a otro y dice, tú y yo, sin pensar en nuestras diferencias, somos capaces de unirnos, es cuando el Señor cumple su promesa que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. No prevalecerán contra la iglesia. Satanás le teme a una iglesia sujeta a Dios, sujeta a sus autoridades y unida. Cuando la iglesia esté completamente sujeta al Señor y esté sujeta a sus autoridades y esté unida, en ese momento podrás ministrar con autoridad y la unción del Señor se va a derramar de una manera que ni siquiera hemos concebido. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres alguien sujeto a tu pastor, te doy un aplauso y quiero que le demos un aplauso. Si no lo eres, te invito a hacerlo. Jesús, después de llamar a los 12, llamó a 70. Y a esos 70 les dio una misión y dijo, vayan y prediquen y también echen fuera demonios y también sanen enfermedades. Y los mandó de 2 en 2. Porque el ministerio no se puede llevar solo. Porque los que estamos en este sitio, aunque el Señor nos llamó en tiempos distintos, nos llamó para formar un solo ministerio en este lugar. Una sola iglesia en este sitio. ¿Cuántos dicen amén? Vayan de 2 en 2, acompáñense. Y mi autoridad va a estar con ustedes. Y si ustedes siguen unidos, mi bendición va a estar con ustedes. Cuando el Señor envía a estos 70 y los envía de 2 en 2, empiezan a suceder maravillas y empiezan los demonios a salir, las enfermedades a sanar, y llegan los 70 con el Señor y le dicen, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y dice, yo vi a Satanás descender como un rayo, y se regocijó y le dijo, pero no se gocen de eso, gócense y regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, de que ustedes fueron llamados por mí. Regocíjense de que forman parte de mi pueblo, regocíjense de que son míos, mi pertenencia, llamados por mí. De 2 en 2, la autoridad vendrá en la unidad, la autoridad vendrá en ese seguimiento. Hace poco me dieron una palabra, sé que esta palabra era para este día. Me dieron una palabra que se encuentra en 2 Samuel capítulo 10, versos 7 al 12. Si tienes oportunidad de abrir tu Biblia, hazlo, si no, escúchame. En 2 Samuel capítulo 10, versos 7 al 12, se menciona un momento donde el ejército de David es atacado por 2 ejércitos: los amonitas y los sirios. Y David le delega la autoridad a Joab, su general, el hombre de su confianza, un hombre probado en la batalla, un hombre que cualquiera diría, él no ocupa a nadie, es un campeón, es un guerrero, es un hombre victorioso, él solo puede. Joab las puede todas. No hay nada imposible para Joab. Se ha ganado muchas batallas, ¿qué más le da una más? Pero Joab llega un momento en que mide sus fuerzas y dice, no voy a poder solo. Tengo a los sirios enfrente y tengo detrás a los amonitas. Y va con su hermano Abisai y le dice a su hermano Abisai, no voy a poder yo solo contra eso. Te necesito. Te necesito, Abisai. Yo no puedo solo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir el ejército en 2. Y Joab empezó a entresacar de los mejores hombres del ejército y formó un frente, una élite, un grupo de hombres especiales que sabía que no se iban a echar para atrás, entresacados de lo mejor del pueblo, hombres guerreros, valientes.
Y le dijo: yo y este grupo de hombres vamos a pelear contra los sirios, y tú y el resto del ejército van a pelear contra los amonitas. Pero hermano, aunque yo esté peleando con los sirios, mis ojos van a estar puestos en ti, mi hermano. Y si tú estás peleando con los amonitas, quiero que tus ojos estén puestos en mí, mi hermano. Y si los sirios pudieren más que yo, necesito que vengas y que me ayudes. Y si los amonitas pudieren más que tú, voy a ir hasta donde estás y te voy a rescatar. Abisaí, no puedo solo, te necesito. Tu pastor te necesita. Líder, tu pastor te necesita. Pastores, nos necesitamos los unos a los otros. Cada uno pelea sus propias batallas. Los sirios representaban un ejército poderoso. Los amonitas eran un ejército fuerte, pero eran guerras cotidianas para ellos. Tú y yo peleamos guerras cotidianas todos los días, en la iglesia, en la familia, en nuestro trabajo, pero aún así hay guerras fuertes que tenemos que pelear juntos. Y tenemos que voltear el uno al otro y decirnos: hermano, aunque esté peleando mis batallas, mis ojos están puestos en ti. Y si pudiera más que yo el enemigo, te pido que vengas y que me ayudes. Si el enemigo pudiera más que tú, yo voy a ir y voy a pelear junto contigo. Hermano, ese es el tiempo en que se tiene que levantarse, que tiene que cerrar filas para que el pueblo del Señor pueda ministrar con autoridad. Te invito a que te pongas en pie.